agradecer muchísimo a todos los asistentes, tanto de la parte que se han conectado desde Perú como desde España. Y se va a tratar de una presentación por parte de Rafael Ugaz, director ejecutivo de Proinversión, de las novedades que hay en la cartera de proyectos, y las palabras de bienvenida las va a dar nuestro embajador en Perú, Alejandro Álvaro González. Y simplemente recordar que intentemos apagar las cámaras los que no estén hablando, y si no hay inconveniente se va a grabar. Y poco más. Sí que es importante que todas las preguntas o inquietudes que vayan surgiendo a lo largo de la presentación las vayáis enviando por el chat, que las iremos leyendo, y luego al final habrá un espacio para preguntas. Y sin más dilación, le paso la palabra a nuestro embajador Alejandro Álvaro González para que, por favor, pues, presente esta convocatoria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina, y gracias a todos los que habéis hecho este esfuerzo para mantener esta reunión que sigue siendo no presencial, pero bueno, habiendo gente que España, tiene que ser así. No voy a perder el tiempo. A mí lo que me interesa es escuchar a Proinversión, es escuchar a las empresas españolas. Proinversión tiene un buen puñado de proyectos que quiere dejar ver, nos quiere dejar ver a todos nosotros. Y por otra parte, España es un país que tradicionalmente ha sido, bueno, pues uno de los grandes protagonistas de los movimientos económicos en el Perú. Desde España tan solo se piden tres cosas. La primera es proyectos, la segunda es seguridad jurídica, la tercera es una cierta agilidad administrativa. Y esto es lo que queremos oír hoy por parte de las autoridades peruanas y en este caso de Proinversión. Y nada más que decir, Rafael Ugaz, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por atreverte en este ejercicio. Y hay como observarás, hay un buen número de personas interesadas, de compañías interesadas que hoy nos siguen. No quiero quitarles ni un solo minuto, así pues, Rafael, te doy el paso y gracias a todos por estar aquí hoy presentes. Muchas gracias por la invitación. Decía que es un espacio muy, muy importante para nosotros. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de estar en la cumbre anual de agua en Madrid, donde pudimos interactuar directamente con varios de los inversionistas. Es un rubro particularmente donde las empresas españolas están, pues juegan un rol muy, muy importante, son actores de primer nivel, y pudimos tener esa interacción presencial en ese momento, que nos sirvió mucho para recibir retroalimentación directamente y poder comunicar, mantener al tanto de cómo va la cartera de proyectos del sector de agua y saneamiento, y escuchar también un poco las preocupaciones de absolver algunas preguntas que presentaban las empresas españolas que siguen los proyectos que tenemos en cartera, algunas que tienen, digamos, han desarrollado algunas propuestas, son proponentes en las iniciativas privadas, en algunas de las iniciativas privadas que tenemos en cartera, y claro, digamos, validamos, reconfirmamos esa importancia que tienen las empresas españolas por el interés que tienen en la cartera de proyectos que manejamos en Proinversión. Yo he preparado una presentación, la hemos organizado de una manera que creo que nos sirve para presentar el pipeline de proyectos o el portafolio de proyectos por sectores. No voy a detenerme mucho en el sistema de APP. Yo creo que ustedes ya lo conocen bastante bien, el marco regulatorio, los actores que participan en el proceso. Han habido algunas modificaciones al marco normativo de APPs, con la publicación del decreto legislativo 1543. Esto fue producto de un trabajo que hemos venido haciendo, digamos, desde el año pasado, trabajando directamente con el MEF y con otros actores, donde estuvimos identificando oportunidades de mejora
en el sistema. Desde Preinversión nos enfocamos ya hace más de un año en organizar, estandarizar cronogramas de los proyectos para poder medir las desviaciones al cronograma, dónde estaban las rutas críticas y las desviaciones de estas que explicaban la mayor cantidad de retrasos que tenemos, que hemos tenido en el proyecto. Creo que es claro que el ritmo de desarrollo, de adjudicación de proyectos no se ha venido dando como lo necesitamos. Y es por eso que hemos venido trabajando desde hace un tiempo buscando identificar esas áreas, oportunidades de mejora. Y producto de ese trabajo, de esa medición de causas, donde están algunos tiempos que se pueden ajustar, es que hay algunas mejoras que se han incorporado en este decreto legislativo 1543 y que está por reglamentarse en los próximos días. Eso era algo que quería comentar porque es bastante importante. También otro aspecto que el decreto legislativo está buscando hacer es habilitar o dar ese paso adicional para implementar la incorporación de equipos especializados de gestión de proyectos por el lado de los ministerios, de los que llamamos nosotros sectores, que permita fortalecer las capacidades de gestión de los ministerios en materia de APPs, buscando incorporar herramientas de lecciones aprendidas de lo que es en el Perú se ha utilizado más activamente en los últimos años, que es el concepto del PMO o Project Management Organization, que se ha usado en el proyecto, en la organización de los Juegos Panamericanos, y más recientemente en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y para el proyecto de las escuelas del Bicentenario, con el Ministerio de Educación, y algunos otros casos. Entonces, esas herramientas que se han venido utilizando, la idea es incorporarlas o utilizarlas también para el desarrollo de las asociaciones público-privadas en el fortalecimiento de capacidades en los ministerios. Entonces, estas son, digamos, como preámbulo, algunas cosas que hemos venido trabajando como Estado para buscar agilizar los procesos. Quería compartir esto antes de entrar a presentar propiamente la cartera. Hay proyectos que llevan un tiempo y que ustedes ya los conocen, pero igual creo que es importante repasar cómo están y en dónde están. A ver, esa es la cartera como la hemos venido presentando ya hace un tiempo. Del lado derecho de la pantalla están los proyectos que llamamos maduros y del lado izquierdo los que están en maduración. Los proyectos maduros, que llamamos maduros, son proyectos que esperamos adjudicar o alcanzar el hito de declaratoria de interés en los próximos 12 meses aproximadamente, ¿no? Entonces, como ven, es una cartera bastante diversa. Hay proyectos del sector salud, como los hospitales Pirichimbote, proyectos de energía, fundamentalmente líneas de transmisión. Tenemos proyectos de saneamiento, algunos proyectos de educación. Está el proyecto de Coar Centro, que es la primera APP de infraestructura educativa, que son para los colegios de alto rendimiento del centro. Y la verdad que estamos muy satisfechos porque hemos adjudicado esta APP a inicios de año, y hay una serie de colegios, de proyectos de infraestructura educativa que están también en estructuración en este momento, ¿no? Como es el caso de los que ven en el lado derecho inferior de la pantalla, los proyectos de colegios en riesgos de Villa María del Triunfo, de Lima Metropolitana, de Comas y San Martín de Porres, y de Ate y San Juan del Lurigancho. Estos colegios en riesgo son esa infraestructura, son colegios, paquetes, cada uno de estos es un paquete de colegios
que tienen problemas estructurales o tienen algún riesgo también de colapso, y por lo tanto tienen que construirse nueva infraestructura con la infraestructura temporal para que los colegios sigan operando. Y son todas estas iniciativas privadas que están, digamos, en fase de estructuración y están avanzando. Y tenemos también entre las iniciativas privadas que esperamos alcanzar el hito declaratorio de interés en los próximos 12 meses aproximadamente, otros proyectos del sector salud, el sector saneamiento, y el lado izquierdo tenemos otros proyectos de la cartera que está en fase un poco más temprana, pero lo que es importante y que es un tema que quiero destacar en esta presentación es que tenemos en cada uno de estos sectores, sea energía, sea agua y saneamiento, sea salud, sea educación y o transportes, tenemos proyectos que están muy avanzados, tenemos proyectos que están en una fase intermedia y hay otros que vienen más atrás, por lo que hay un continuo de proyectos. Obviamente el objetivo prioritario es sacar este primer proyecto para pues demostrar, digamos, que estamos retomando el nivel de actividad que necesitamos tener, pero vemos que eso es importante para empresas, hay algunas de las que están en la sesión del día de hoy que conocen el mercado peruano, que ya están familiarizados con el marco regulatorio, pero aquellas que están explorando, considerando entrar por primera vez, creo que ayuda tener esa visibilidad de que no se trata de un solo proyecto en el tiempo, sino que es una cartera de proyectos en distintas fases, ¿no? Por lo cual es el caso de negocio o la justificación para dedicarle tiempo, toma más sentido, ¿no? Pasando ya a los portafolios, al portafolio de proyectos en cada sector. El primero que quiero destacar es uno que algunos de ustedes ya conocen bastante bien, que es el portafolio de electricidad, que son fundamentalmente líneas de transmisión. Estos son los proyectos que están más avanzados. Se tratan de oportunidades de inversión por cerca de $1.000 millones de dólares en 9 distintas regiones del país. Estos proyectos buscan, como ya varios de ustedes saben, el proceso de desarrollo o de formación de las APPs del sector de electricidad parte del COES. Hay una metodología muy robusta en la identificación de estos proyectos, que luego es ratificada y validada por el Ministerio de Energía y Minas y por el organismo regulador, que es el OSINARMIN, antes de entrar a nuestra cartera. Aquí también hay algunos aspectos que han sido incluidos en el decreto legislativo 1543, que creemos que va a ayudar a que estos proyectos, que si bien han salido, creemos que pueden salir de manera más ágil, y creemos que hay mejoras en el DL 1543 y en el reglamento que nos van a ayudar a que estos proyectos salgan de manera más ágil y poder cumplir con el Plan Nacional de Transmisión, de manera que el sistema interconectado nacional lo necesita, ¿no? Como pueden ver aquí, tenemos proyectos importantes como la línea de transmisión Piura Nueva Frontera, que es la interconexión entre el sistema del Perú y el sistema del Ecuador, por una inversión estimada de poco más de $200 millones. Ese proyecto se encuentra ya en fase de transacción, y el objetivo es adjudicarlo en el último trimestre de este año. El segundo proyecto, que está en una fase muy avanzada,
es el de el enlace de 200 kV Reque Nueva Carhuaquero y la subestación de Nueva Tumbes y la línea de transmisión Nueva Tumbes. Este es un proyecto un poco más pequeño, es casi 40 millones de dólares, y estamos trabajando. Este se encuentra también en fase de transacción y la expectativa es adjudicarlo en el tercer trimestre de este año. Dos proyectos que siguen después de este son el enlace Ica Poroma y el Icaclic Jaén Norte, que es un proyecto de cerca de 130 millones de dólares. Este proyecto ya fue convocado y está en fase de transacción también. Y estamos trabajando para adjudicarlo en el cuarto trimestre de este año. Son tres proyectos sumamente importantes y el cuarto es un proyecto bastante más grande, más ambicioso en monto de inversión. Estamos hablando de más de 600 millones de dólares y es el enlace de 500 kV Huánuco-Tocache, Celendín Trujillo y el enlace 500 kV Celendín Piura. El objetivo es convocarlo en el tercer trimestre de este año con la precalificación para el primer trimestre del 2023 y adjudicación hacia el segundo trimestre del 2023. Un poco más de información con respecto a los proyectos, como mencionaba, el caso de Reque Nueva Carhuaquero. Aquí se resume algunos de los aspectos. El proceso ya fue incorporado al proceso de promoción, ya se aprobó la versión inicial del contrato, se convocó, se aprobó la versión final del contrato y tenemos la buena programada como mencionaba, para el tercer trimestre de este año. Es un contrato de 30 años de operación y mantenimiento y el área de influencia son las regiones de Lambayeque, Cajamarca y Tumbes. En el caso de la subestación Piura Nueva Frontera, como mencionaba, la adjudicación está proyectada para el cuarto trimestre de este año. Igual que el proyecto anterior, son 30 años y en este caso el área de influencia es directa, digamos, es de Tumbes y Piura, considerando la interconexión con el sistema del Ecuador. Y el tercero que mencionaba era el del enlace Ica Poroma y Caclic Jaén Norte, que también estamos trabajando para adjudicarlo en el cuarto trimestre de este año. Y el último, el de Celendín Piura. El enlace 500 kV Huánuco Tocache Celendín Trujillo y el enlace 500 kV Celendín Piura, que en ese momento se encuentra en transacción y que va a beneficiar las regiones de Cajamarca, Huánuco, La Libertad, San Martín, Amazonas, Lambayeque y Piura. Pasando a los proyectos del sector saneamiento, aquí esta es una cartera bastante nutrida. Como ven, tenemos 13 proyectos en cartera entre iniciativas estatales e iniciativas privadas. El sector de agua y saneamiento es un sector que ha sido, es uno de los sectores donde tenemos una de las brechas más importantes en áreas de impacto directo, digamos, en calidad de vida de la población. Como saben, la brecha de servicio de infraestructura del sector saneamiento es grande y es uno de los retos más grandes que tiene el Estado. A modo de antecedentes del potencial que tiene la inversión privada en el cierre de la brecha del sector saneamiento, en el caso de Lima Metropolitana y el Callao, hace poco más de 10 años solo se trataba el 20% de las aguas residuales de Lima y Callao. Es decir, tenemos una brecha de casi 80% para cubrir el servicio de tratamiento de aguas residuales en la ciudad. Y gracias a la inversión privada a través de APPs en el sector saneamiento,
En Lima y Callao, después de 10 años, esa brecha, esa cobertura de servicio de infraestructura se elevó del 20% a casi el 95%, solo con inversión privada. Y ese tipo de potencial es el mismo que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ve en las APPs para hacerlo ahora, ya no para Lima y Callao solamente, sino para en otras regiones donde la brecha es aún más grande. Y es en ese sentido que tenemos este paquete de proyectos del sector saneamiento en distintas regiones del país. Y de nuevo, como mencionaba, antes tenemos proyectos en etapa avanzada, como es el caso de Petar Puerto Maldonado, la planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Maldonado, de cerca de 60 millones de dólares. Otro proyecto que está en fase de estructuración también es el proyecto de obras de cabecera. O sea, es un proyecto muy ambicioso de casi 500 millones de dólares para captar aguas en el otro lado de la cordillera, construir un túnel transandino para conducir esa agua a la cuenca del río Rímac y captarla en la entrada de Lima, en la planta de Huachipa, construir una nueva planta en Huachipa y construir el sistema del ramal sur para distribuir el agua a más de 1,5 millones de personas durante la vida del proyecto, solo en la zona sur de Lima. Un proyecto sumamente ambicioso. Estos son los dos proyectos que están ya en fase de transacción, técnicamente ambos. En el caso de en el caso de Petar Huancayo y Petar Chincha, son proyectos que están en una fase bastante avanzada también, pero que se tratan de iniciativas privadas. Como ven, hay un paquete muy grande de iniciativas privadas, como pueden notar. Un segundo, voy a usar el puntero láser acá. Como pueden ver, el caso de Petar Huancayo, el IP, el símbolo de IP al lado de cada uno de estos proyectos hace referencia a que se trata de iniciativas privadas. Las dos primeras son iniciativas estatales. Privadas son Petar Huancayo, Petar Chincha, Petar Cusco, Petar Cajamarca, Petar Trujillo, Petar Tarapoto, Saneamiento Rural Loreto, la IP desaladora Hilo, Petar Cañete, la desaladora Lambayeque y una iniciativa estatal que recientemente se está incorporando a la cartera, que es la planta de tratamiento de aguas residuales y planta desaladora en Paita y Talara. Como ven, se trata de una cartera de algo más de 1.200 millones de dólares en total, con un potencial de beneficiar a casi 5 millones de habitantes en distintas regiones, en 12 regiones del país. Y como mencionaba, hay proyectos que estamos trabajando para adjudicar este año, otros que están para inicios, para declarar interés hacia el primer semestre del próximo año, como es el caso de Petar Huancayo y Petar Chincha, y otros que vienen un poco después, como Petar Cusco, Cajamarca, pero nuevo, proyectos avanzados, proyectos en fase intermedia y otros que vienen más atrás, estando en estas reuniones, como mencionaba, en la cumbre de agua y saneamiento que tuvimos en Madrid hace poco más de un mes. Fue muy satisfactorio conversar con empresas españolas que obviamente que mantenían el interés y que, digamos, estaban teniendo también paciencia con los procesos y algunos el ritmo un poco más lento del que nos hubiera gustado tener, pero fue muy satisfactorio saber que seguían viendo en la plaza peruana como un mercado interesante para invertir o participar, y seguían muy de cerca los procesos que estamos llevando en el sector saneamiento desde Proinversión. Un poco más de información sobre el estado de cada uno de estos proyectos. En el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Maldonado,
que se trata de una iniciativa estatal. Este es un proyecto que habíamos lanzado el año pasado, habíamos convocado el año pasado, y entendemos que en este caso, habiendo desde la estimación de costos que nosotros hicimos en su momento, recibimos retroalimentación de los participantes y llegamos a la conclusión de que tenía sentido poner un poco de pausa y revisar el estimado de costos, y estamos en ese proceso en este momento, con la intención de publicar nuevas bases y pues las conclusiones de esta revisión de CAPEX que hemos llevado a cabo, y vamos a abrir la precalificación. Ya esta había sido cerrada por el proceso que habíamos lanzado. En este caso creo que este es un caso donde, más allá, digamos, si bien hay procesos en los cuales tenemos algunos pues, retrasos o desviaciones al cronograma por alguna interacción interna por parte del Estado, también hay postergaciones que ameritan y que tenemos que llevar a cabo, también recibiendo retroalimentación del mercado, considerando las variables, y esto es algo que también fue bastante claro en la interacción que tuvimos con algunos de los inversionistas en Madrid, que entendemos que los precios de los materiales, de los suministros, pues se han movido, los commodities se han movido en los últimos meses, y eso pues está generando algunas dificultades, o está llevando a que los proponentes o los postores, en este caso, tengan que revisar sus estimados, ¿no? Y a lo que voy es, esa retroalimentación con ustedes para nosotros es muy importante para poder revisar, si bien en este caso no necesariamente es como un retraso originado por el Estado, pero sí reaccionando a lo que se puede haber movido en el mercado. Eso con relación a Petar Puerto Maldonado. El interés del Estado, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se mantiene por sacar adelante el proyecto, o igualmente por las autoridades regionales y locales en la región Madre de Dios y en Puerto Maldonado y Tambopata, y pues vamos a seguir adelante con el proyecto. En el caso del proyecto de obras de cabecera, bueno, y como ya les mencionaba, es un proyecto muy ambicioso, de 480 millones de dólares aproximadamente, que hemos venido trabajando ya hace un tiempo con la asesoría del IFC, del Banco Mundial, y estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, con CEAPAL, para definir esa asignación de riesgos entre CEAPAL, vivienda, cuánto va a ir a tarifa, cuánto va a ir va a ser asumido por CEAPAL, cuándo va a ser asumido por vivienda, antes de pues lanzar la convocatoria. Entonces estamos en esa fase finales de aprobar la versión, la nueva versión del contrato. Pasando al proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales de Huancayo, Petar Huancayo, que esta es una iniciativa privada cofinanciada, un monto de inversión estimado de 170 millones de dólares aproximadamente. En el área de influencia incluye las localidades de El Tambo, Chilca, Guayucachi, Huancán, Víquez, Huacrapuque, en el departamento de Junín. Estamos trabajando para lograr una adjudicación directa hacia el segundo trimestre del próximo año. Estamos teniendo reuniones muy de cerca, muy recurrentes con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El interés por esta iniciativa privada se mantiene elevado por las necesidades que tiene, y el Ministerio de Vivienda sigue apostando, obviamente, por este proyecto. El siguiente proyecto que tenemos es el de la Petar Chincha,
Este proyecto ya se incorporó al proceso de promoción hace unos meses. Tiene una inversión estimada de 73 millones de dólares y estamos trabajando para aprobar la versión inicial del contrato hacia el segundo trimestre del próximo año y declarar interés el segundo trimestre del 2023. Entiendo que la mayoría de los asistentes está familiarizado con el sistema, pero para los que no, solo recordar que en el caso de la declaratoria de interés de las iniciativas privadas, una vez que un proyecto, una APP, una iniciativa privada, se declara de interés, hasta ese momento la información que viene desarrollando y los estudios que viene llevando a cabo y la versión inicial del contrato que se trabaja, que trabaja Proinversión, es confidencial. Una vez que se declara de interés, hay un periodo de 90 días en los cuales un tercero puede expresar interés en el proyecto. Si eso ocurre, entonces, o mejor dicho, si nadie levanta la mano, no hay un tercero que exprese interés en el proyecto, entonces la iniciativa privada, pasados los 90 días, se adjudica directamente al proponente. Si es que, por el contrario, durante ese periodo de 90 días, un tercero expresa interés en el proyecto, uno o más, entonces al final de los 90 días se abre el concurso y pues se inicia el proceso del concurso y pues todos pueden participar en el proceso, ¿no? Esa es un poco la dinámica. Entonces, por eso, en el caso de las iniciativas privadas, van a ver que tenemos un hito que es la declaratoria de interés, que puede ser en el segundo trimestre del 2023, y si es que nadie expresa interés, entonces la adjudicación directa se haría en el tercer trimestre del 2023. Si es que un tercero expresa interés, entonces ya se habla de se abre un proceso de competencia, un concurso, y la adjudicación ya pues se haría más adelante, ¿no? Cuando termina el proceso, el concurso y la adjudicación al postor ganador. Eso es con respecto a Petar Chincha y al portafolio, perdón, del sector de agua y saneamiento. Pasando al portafolio del sector salud, aquí tenemos, también es un sector crítico, como para varios de ustedes ha resultado obvio, el COVID-19 nos golpeó a nivel mundial, pero el Perú fue uno de los sectores, uno de los países más golpeados en el mundo y donde se puso a prueba y el servicio de salud a nivel nacional y quedaron, digamos, en evidencia las deficiencias o la falta de cobertura de servicio y de infraestructura de capacidad del sistema de salud en el Perú. Y en ese sentido, pues la inversión que se requiere hacer para desarrollar esta infraestructura ha adquirido un nivel de urgencia particular. Y en este sector tenemos un portafolio de cerca de 750 millones de dólares, proyectos en distintas partes del país. Los dos que están mucho más avanzados son dos iniciativas estatales a cargo, encargadas por el Seguro Social, conocido como eSalud, y que incluye dos hospitales, el de Piura y el de Chimbote, que fueron ya convocados el año pasado y que después de un proceso también de interacción, hubieron varios interesados, recibimos más de 20 personas mostraron interés y compraron derechos para tener acceso a las bases. Y
en esa interacción, por las preguntas, los comentarios, si bien habíamos ya sacado una versión inicial del contrato, decidimos sacar una versión intermedia del contrato para incorporar estos nuevos comentarios que teníamos, que recibimos, antes de sacar una versión final del contrato. Estamos trabajando, el equipo está dedicado para poder adjudicar el proyecto hacia el último trimestre de este año. Y después de estos dos proyectos que están en fase muy avanzada, ya en fase de transacción, tenemos una iniciativa privada como la gestión integral de residuos sólidos en establecimientos hospitalarios, con una inversión de 24 millones de dólares. El objetivo es declarar de interés hacia el segundo trimestre del próximo año. Luego le sigue una iniciativa estatal, que es la del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. Este es una inversión estimada de 114 millones de dólares aproximada, y esperamos convocarla hacia fines del próximo año. Le sigue el nuevo Hospital Militar Central, con una inversión de 115 millones de dólares, y el Hospital Hipólito Unanue con inversión de 250 millones de dólares. Acá un poco más de información. El caso de los hospitales de Piura y Chimbote, como mencionaba, bueno, acá se trata de una inversión estimada de 253 millones de dólares, que estamos en proceso de revisión, de actualización, un poco similar a lo que mencioné en el caso de Petar Puerto Maldonado. Queremos asegurarnos que tenemos un CAPEX que es razonable para tener un proceso competitivo. Entonces, ahí hay algunas variables que el equipo está revisando. Y los publicaremos nuevamente los valores máximos. El plazo del contrato es a 20 años, 3 de construcción y 17 de operación y mantenimiento. Y como mencioné antes, el área de influencia es de Tumbes, la región Tumbes, las regiones de Tumbes, Piura y Chimbote. Estamos trabajando para aprobar la versión final del contrato hacia el cuarto trimestre de este año, y la buena pro tenerla el cuarto trimestre del 2022 también. Y el otro proyecto que mencionaba es el proyecto GIRSE, o Gestión Integral de Residuos Sólidos en Establecimiento de Salud de Lima Metropolitana, para el Ministerio de Salud, una iniciativa privada cofinanciada. Y en ese momento estamos en la fase de incorporar al proceso de promoción, para ya trabajar intensamente en la fase propiamente de estructuración, que permita aprobar la versión inicial del contrato hacia el segundo trimestre del próximo año, y declarar de interés también en ese momento, en ese mismo trimestre. Y de no presentarse otros interesados, pues se adjudicaría directamente hacia el cuarto trimestre del próximo año. El tercer portafolio, el cuarto portafolio que quería mencionar es del sector educación. Como mencionaba, Coar Centro es esta iniciativa privada que que la adjudicamos a inicios de este año, y donde los colegios y le siguen otros proyectos en una etapa digamos, ese ya está adjudicado. Tenemos otros que están en fase de estructuración, como los colegios en riesgo de Lima Metropolitana, y que le siguen otros como el de ATE San Juan del Lurigancho por 158 millones de dólares, San Martín de Porres, San Martín de Porres por 99 millones, Villa María del Triunfo por 63 millones. Este paquete de este grupo de iniciativas privadas, también estamos contando con la asistencia técnica o la asesoría integral del IFC, del Banco Mundial, quien nos está acompañando en el proceso. En total, estamos hablando de un portafolio de 658 millones de dólares en 4 distintas regiones del país. Acá en el caso de Coar Centro, digamos, ya se adjudicó directamente, y estamos a puertas de firmar el contrato con el concesionario, con
con el adjudicatario, que es el grupo Marnos, y con una inversión estimada de $60 millones en las regiones de Cusco, Huancavelica y Pasco. El caso de los colegios de riesgo de Lima Metropolitana, este es el paquete que mencionaba, donde ya hay estamos trabajando para aprobar la versión inicial del contrato y declarar de interés el último trimestre de este año, y va a beneficiar los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores en Lima. Luego está similar, un poco más atrás, viene los colegios de riesgo de ATE, San Juan del Urigancho. Estos están en tiempos similares junto con Villa María el Triunfo y con el Comas San Martín de Porres. Todos estos tres paquetes estamos trabajando para aprobar la versión inicial del contrato hacia el primer trimestre del próximo año, declarar interés ese mismo trimestre y potencialmente, si no se presentan los interesados, espero que sí ocurra, pero de ocurrir, se adjudicaría, de no ocurrir, se adjudicaría directamente hacia el primer trimestre del 2023. Pasando, esos son, digamos, los 4 portafolios que quería mencionar inicialmente: electricidad, agua y saneamiento, hospitales y colegios. Y este es el de transportes y comunicaciones. Es un sector, como saben, bastante importante para nosotros. Aquí tenemos 4 proyectos que están en una fase bastante avanzada. Uno es el de la longitudinal de la Sierra Tramo 4, que estamos trabajando. Este es un relanzamiento, es un proyecto de $930 millones aproximadamente, que estamos trabajando para convocar. Como ven, el objetivo es convocar el cuarto trimestre de este año. Está Anillo Vial Periférico, que también estamos trabajando para declarar interés hacia el cuarto trimestre de este año, y el terminal portuario de Marcona, que estamos trabajando para declarar interés hacia el primer trimestre del próximo año. Y en el caso de banda de espectro radioeléctrico, ese es un proceso que le pusimos pausa, recogiendo también comentarios de los interesados, y que estamos revisando, y estamos por definir, digamos, los plazos, sujeto a algunas definiciones que estamos trabajando con el Viceministerio de Comunicaciones. En total, el sector transporte y comunicaciones es prácticamente la mitad de nuestro portafolio. En términos de monto, son más de $4.000 millones de dólares, que van a beneficiar a más de 6 millones de habitantes en distintas regiones del país. Tenemos 2 iniciativas estatales y longitudinal de Sierra Tramo 4 y longitudinal de Sierra Tramo 4 y banda de espectro radioeléctrico, y 2 iniciativas privadas, Anillo Vial Periférico y el terminal portuario de Marcona. En el caso del longitudinal de la Sierra Tramo 4, estamos trabajando para convocar hacia el cuarto trimestre de este año. Esta es una reconvocatoria, pero el objetivo es aprobar la versión final del contrato hacia el segundo trimestre del próximo año y sacar la buena pro, obtener la buena pro, adjudicar la buena pro hacia el segundo trimestre del 2023 también. El otro proyecto crítico y muy importante para la ciudad de Lima que tenemos es el Anillo Vial Periférico. Es una inversión, es el proyecto más grande que tenemos en este momento en cartera, con una inversión de $2.380 millones de dólares aproximadamente, y el objetivo es declarar interés en el cuarto trimestre de este año. Venimos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para obtener la conformidad a la versión inicial del contrato antes de poder declararla de interés. Y estamos, como digo, estamos abocados a lograr la declaración de interés hacia el cuarto trimestre de este año. Por otro lado está el proyecto de banda de espectro radioeléctrico, que, como ya mencioné, está sujeto a algunas definiciones técnicas con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el monto de inversión estimada es de $289 millones
y el último del sector es el terminal portuario San Juan de Marcona. El monto de inversión estimado es de $520 millones. Este es un terminal portuario que está ubicado en la zona sur del país, a lo que se considera que sería potencialmente la salida del corredor minero. Como varios de ustedes saben, hay una parte importante de los nuevos desarrollos mineros en el Perú, se encuentra en la zona sur del Perú, y el transporte de minerales es un tema crítico por temas sociales y medioambientales que debe tener una solución, requiere una solución sostenible. Y este terminal portuario tiene el potencial de ser la salida del mineral de esa zona, de la zona sur. En una segunda etapa, ¿no? Sería ese potencial. En una primera etapa va a atender las necesidades de transporte minero de la zona inmediata, del área de influencia inmediata del terminal portuario de la zona de San Juan de Marcona. Y como mencionaba, el objetivo de declarar interés el primer trimestre de 2023. El último proyecto, no me quiero extender mucho más, que está ahora es el Parque Industrial de Ancón. Estamos por definir algunos aspectos con el Ministerio de la Producción y esperamos poder comunicar estas definiciones en el corto plazo. Bueno, eso es lo que yo tenía para compartir. Un último, digamos, a modo de cierre, algo que no está en esta presentación, pero que sí es muy activo, son las conversaciones que estamos teniendo con el ministerio, con los ministerios, tanto con el Ministerio de Economía y Finanzas como con otros sectores, sobre la importancia de sumar nuevos proyectos al portafolio de proyectos de APPs. Si bien la cartera que les he mostrado hoy, si mantenemos y tenemos que mantener los cronogramas y logramos adjudicar, digamos, si mantenemos los cronogramas sin desviaciones importantes, tenemos para adjudicar y declarar interés proyectos por montos importantes este año, el próximo año, un monto muy, muy importante, el 2023 y el 2024. Pero de ahí, la cartera, el portafolio, pues vamos a comenzar a consumir, digamos, el portafolio, por lo cual es muy importante, y esto lo estamos conversando internamente, alimentar el portafolio de proyectos. Hay algunos que ya hemos incorporado, como en el caso de energía, y vienen unos 10 proyectos más del sector eléctrico. Hay otros que estamos incorporando en el sector de agua y saneamiento, como mencionaba en el caso de Purita Lara, pero hay otros más también del sector de hospitales, por ejemplo, de Villa El Salvador, y hay otros que pueden entrar como el tercer grupo de aeropuertos, pero necesitamos sumar mucho más. Y creo que ahí tenemos que tener creo que tenemos que hacer un trabajo un poco más profundo y más estructurado para sumar nuevos proyectos con potencial que generen interés en el mercado, perdón. Y uno de los aspectos que recogí bastante en esta interacción que tuvimos en Madrid es la incorporación de criterios de sostenibilidad en los proyectos que tenemos en la cartera, mirando sobre todo en los nuevos proyectos que vamos a sumar. Creo que los proyectos que ya están avanzados, pues es difícil ya cambiarlos, pero sobre todo en aquellos nuevos, creo que hay una oportunidad de incorporar nuevos proyectos y creo que si bien la nueva generación de la buena parte de la cartera que he presentado el día de hoy, como ven, hay un enfoque en infraestructura social, de infraestructura educativa, de hospitales, del sector de saneamiento, además de la más tradicional de transportes y comunicaciones y energía. Pero creo que la nueva generación debería tener una nueva componente más de sumar criterios de sostenibilidad
desde una etapa de selección y es algo que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Plan Nacional de Infraestructura, el nuevo que están trabajando, creo que va a reflejar algo de esto también. Bueno, yo me detengo ahí y pues interesado en escuchar y las preguntas que tengan. Gracias. Muy bien, pues la verdad es que han llegado algunas preguntas y bueno, yo antes de nada sí que me gustaría preguntar si nos va a hacer accesible la presentación. Entiendo que sí, para poder distribuirla. Sí, por supuesto. Vale, muchas gracias. Empiezo primero con dos que han llegado. Nos pregunta Bautista García si por favor nos pueden aclarar qué quiere decir con estado de transacción y qué quiere decir que está en proceso de oferta o gestión de compra. A ver, lo que voy a hacer es, voy a compartir lo que tenemos nosotros. Hay 5 fases. Pero hay 3 en las cuales participa activamente Proinversión. La primera que no ven, que es la de planeamiento y programación, es la que está a cargo, que iría acá, es la que está a cargo del ministerio, del concedente, por ejemplo, del Ministerio de Transportes. En este caso, en los hospitales, era el salud, el seguro social, que es lo que uno podría llamar quizás en el sector de ingeniería y construcción como la parte más de diseño conceptual, ¿no? Donde el hito para pasar de esa fase de planeamiento y programación a formulación es que se incorpore al plan multianual de inversiones en APPs del sector. Entonces, una vez que se incorpora, se incorpora en el plan del sector, o en este caso del concedente, pasa a formulación. En la fase de formulación se tienen que aprobar los estudios técnicos. La aprobación de los estudios técnicos está a cargo del ministerio, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Transportes. Luego hay que declarar la viabilidad y luego hay que aprobar el informe de evaluación. Con la aprobación del informe de evaluación se incorpora al proceso de promoción y ya pasa a estructuración. Una vez que entra en estructuración, quien lidera es Proinversión. Cuando está en estructuración, nosotros comenzamos a trabajar en la versión inicial del contrato. Comenzamos a hacer propiamente lo que uno llamaría la estructuración del contrato, el modelo económico financiero. Para eso nos apoyamos en consultores financieros, legales y técnicos y hacemos la convocatoria. Entonces, cuando nosotros llamamos estructuración, es cuando ya formalmente se ha incorporado al proceso de promoción. Es cuando el Consejo Directivo de Preinversión aprueba la incorporación al proceso y nosotros nos abocamos a trabajar en la versión inicial del contrato. Una vez que se aprueba la versión inicial del contrato, entonces esa versión inicial del contrato la compartimos con el mercado. Y es en el momento que se hace la convocatoria. Entonces, el paso de estructuración a transacción es lo que nosotros llamamos convocatoria. O sea, compartimos la versión inicial del contrato y comenzamos, y en ese momento entramos en transacción, cuando ya se ha publicado la versión inicial del contrato, y es esa fase en la cual la interacción con el mercado se hace todavía más activa porque esperamos recibir comentarios del mercado a esa versión inicial del contrato. Recibidas esas versiones y hacemos, bueno, hay una serie de acciones, tenemos reuniones con los interesados y recibida esa retroalimentación, comenzamos a trabajar la versión final del contrato. Y esa versión final del contrato, bueno, tiene que contar de nuevo con la aprobación de los principales actores, el concedente, por ejemplo, el Ministerio de Transportes, o en este caso de Salud, el Seguro Social, y el MEF también. Y una vez que contenemos eso, pues publicamos la versión final del contrato y con esa versión, en base a esa versión final del contrato, es que esperamos que los interesados trabajen sus propuestas y presentadas esas propuestas, pues se adjudica a
a la propuesta más competitiva que cumple con los requisitos de acuerdo a las bases del concurso. No sé si eso fue una respuesta un poco larga, pero la fase de estructuración, nosotros trabajamos con la versión inicial del contrato terminada, la compartimos y entramos a transacción, ¿no? La fase de transacción termina con la adjudicación. Y lo que no veían ahí es que una vez que se adjudica y se firma el contrato, entonces ya entra en fase de ejecución del contrato. En esa fase de ejecución contractual, la contraparte principal para el concesionario, pues será el concedente, ¿no? El Ministerio de Transportes, el Ministerio de Higiene y Minas o el Salud. Muy bien. También a través del chat ha llegado una pregunta de si habría proyectos de montos menores a los expuestos para educación y salud, para sumarse como programas de sostenibilidad y IRC. Como entiendo que es en el marco de las APPs, este es el portafolio que en este momento tenemos para el sector educación, ¿no? Son proyectos de 60 millones, Coarcentro, 227, para paquete de 227 en los colegios en riesgo de Lima Metropolitana, 158, 99, 63 millones. Hay un proyecto más que es la IPC Cusco, que es una entidad privada en Cusco que no está acá en este momento, que es un poco más pequeña en tamaño. Está en una fase un poco, me refiero, en una fase un poco más temprana, pero los proyectos que tenemos en cartera son fundamentalmente esos. Esos son con respecto a APPs. Hay otros proyectos que tiene el Ministerio de Educación y que está trabajando a través de los que llaman proyectos de colegios bicentenario. Esos proyectos los está realizando, digamos, se está apoyando en un contrato de gobierno a gobierno con el Reino Unido como un PMO, pero que la construcción de los proyectos pues se van a hacer con empresas constructoras de cualquier país. Habiendo dicho eso, y eso me lleva a un tema que estamos explorando en este momento, es que si bien hay proyectos cuya diseño y construcción se está haciendo, que lo están haciendo distintas unidades ejecutoras, como mencionaba el caso del Ministerio de Educación, con este contrato de gobierno-gobierno para construir los colegios bicentenarios, o el caso de la recursión con cambios, donde se está construyendo 9 hospitales o establecimientos de salud en infraestructura en regiones que fueron afectadas por el Niño Costero. Esa infraestructura se está construyendo, pero ahí hay una necesidad de desarrollar soluciones de operación y mantenimiento una vez que ya esté finalizada esa infraestructura. Nosotros de Proinversión creemos que tiene mucho sentido desarrollar, estructurar o atender esas necesidades de operación y mantenimiento a través de contratos de largo plazo, 10 años o más, de operación y mantenimiento. Entonces creemos que hay una oportunidad de trabajar la estructuración de contrato de operación y mantenimiento para esa infraestructura donde el Estado ya viene invirtiendo. Nosotros estimamos que hay poco más de 6.000 millones de soles en infraestructura desarrollada a través de infraestructura social, nada más, que viene siendo desarrollada a través de contratos de gobierno a gobierno para hospitales y colegios, donde hay una oportunidad para atender esa necesidad ya de sostenibilidad del servicio de infraestructura de largo plazo con contratos de APPs. ¿Por qué menciono esto? Porque si aplicamos eso para la infraestructura educativa que viene trabajando el Ministerio de Salud a través de los colegios bicentenarios, pues podría haber una oportunidad pero pensando en operación y mantenimiento, ¿no? Ahora voy a continuar con una doble pregunta. A ver, ha salido recientemente en prensa
Pues por un lado, la prioridad yo creo que, ¿no?, que se le va a dar a todos los trenes, a todo el sistema de ferrocarril, que no he visto que haya aparecido ningún proyecto en este sentido. Y por otro lado, también en las noticias recientes salía que existía la posibilidad de cambiar un poco los contratos APP vigentes, y entonces hasta qué punto esto puede causar un poco de incertidumbre y de inquietud en los inversores. Se le está dando particular importancia al tema ferroviario. Como bien mencionas, en este momento no tenemos proyectos ferroviarios en la cartera, pero sí se está evaluando la posibilidad de que algunos de estos proyectos ferroviarios que se incorporen a la cartera de APPs. Esto tendría que darse igual en una fase muy, muy temprana, y esto es parte de ese diálogo que está habiendo al interior del Ejecutivo. Creo que, a ver, creo que siendo pragmáticos, hay algunos aspectos que son objetivos, y es que la capacidad presupuestal que tenemos como Estado hace difícil que se puedan ejecutar varios proyectos ferroviarios al mismo tiempo, bajo un esquema de obra pública, por los compromisos fiscales que estos requerirían en el corto plazo. Y tomando esas restricciones, pues el mecanismo de asociación público-privada pues toma mayor relevancia, pues si bien desde el punto de vista financiero no necesariamente es más barato, pero sí a los sectores que tienen una capacidad presupuestal definida, pues les permite diferir en el tiempo esos compromisos fiscales, y permitiría pues trabajar atender varios más proyectos de manera paralela, si es que uno las ejecuta como asociaciones público-privadas, que si las ejecuta todas como obra pública. Creo que no es viable poder sacar adelante todos los proyectos ferroviarios si es que se hacen como obra pública. Entonces, yo sí veo que hay una oportunidad, y pues que las APPs, la APP sigue siendo una buena alternativa para desarrollar esa infraestructura, sin comprometer excesivamente la capacidad presupuestal de cada uno de los sectores. Creo que hay que han habido efectivamente alguna preocupación. Yo de momento no veo nada concreto que esté afectando, o alguna señal concreta o acción pues, que vea esa preocupación. Por lo menos yo no la he percibido, o no es lo que se ha transmitido en las reuniones que he tenido con los principales actores al interior del Estado, ¿no? En las reuniones que tenemos con los distintos sectores, pues, seguimos apoyando o con interés en seguir desarrollando, apoyándonos en la inversión privada para el cierre de brecha de infraestructura, ¿no? Vale, digo que entonces gracias por un poco calmar, ¿no? Porque sí que había habido alguna noticia respecto a posibles cambios en las APP vigentes y quedamos un poco más aliviados. Pues de momento yo no veo que haya más preguntas. Y en principio yo creo que, no sé si, embajador, si quieres alguna apreciación final, ya habríamos concluido. No, ninguna apreciación, únicamente dar las gracias a todos por haber participado en este coloquio. Muchísimas gracias, Rafael, por estar ahí, por los proyectos que nos has señalado. Yo vuelvo siempre al mismo raca, y es que tenemos todo el interés del mundo en continuar invirtiendo en el Perú. Tenemos un stock de inversión muy importante. Creo que España ha hecho una labor en ese sentido.
Somos hoy por hoy el segundo inversor. Y yo diría que somos el segundo inversor, pero somos el inversor que probablemente ha tocado más teclas, que abarca un elenco mayor de sectores. Y ahí nos gustaría continuar. Y siempre digo lo mismo, para continuar, para estar ahí, hay los tres elementos que decía desde el principio. El primero, que tú lo has desarrollado perfectamente, hace falta proyectos. Todos sabemos que hay un déficit de infraestructuras en el Perú y que hay una situación presupuestaria saneada. El déficit y la deuda pública están en buena situación, las macromagnitudes generales de la economía del Perú son buenas, y luego a eso hay que añadir seguridad jurídica y agilidad administrativa. Esos dos elementos, en fin, en todos los países y en todas las circunstancias, pues son absolutamente imprescindibles. Pero quiero agradecerte a ti que nos hayas dedicado este tiempo. Cristina, te agradezco también mucho a ti, como siempre, que estés ahí al pie del cañón, y a todos los que nos han escuchado. Bueno, pues ahora pueden estudiar, llegar a conclusiones y permanecer en el Perú, seguir en el Perú y seguir invirtiendo en el Perú. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes, gracias señor embajador, gracias Cristina y gracias a todos. Y como siempre, pues dispuestos a recibirlos, a reunirnos, a agendar reuniones uno a uno, conforme lo consideren necesario. Y pues eso, gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.